Papá era el que salía, rumbeaba, se enfiestaba, se emborrachaba y mamá estaba en la casa. Esta mujer rechazaba esa norma porque era demasiado agresiva con ella, con sus hermanos y con la mamá. Y para poder vivir esos aprendizajes hacemos un pacto con una mamá y con un papá que se comporten de cierta manera para que yo pueda desarrollar, evolucionar, generar los aprendizajes que tengo que aprender. Los hombres vienen con una herida transgeneracional. A los hombres se les decían los hombres no lloran y reprimieron mucho las emociones. Entonces en la edad adulta, cuando tú rechazas o no recibes la norma de papá, entonces no confías en los hombres, generas relaciones tóxicas, donde no hay seguridad, donde tú no te sientes segura. Es como si te pasaras a vivir a tu mente, tienes exceso de control, quieres controlarlo todo y ser muy perfeccionista y dejar de vivir en la mente, que es donde todo se racionaliza, donde está el exceso de control y de perfección. Si te relacionas desde la pena, desde el pesar, puedes tener problemas de vocación. Hola, te doy la bienvenida a Reconoce tu Esencia Divina. En el episodio de hoy, como lo prometido es deuda, vamos a hablar de sanar a papá. ¿Cuál es la importancia que tiene un buen vínculo, un vínculo sano con papá? ¿Qué representa? ¿Qué nos enseña papá y qué graba el niño entre esos 0 y los 7 años que convive, que está con papá o que no convive con él, pero que su energía siempre está presente? Recuerda, como lo he hecho en episodios anteriores, que no es lo que hayas vivido con papá lo que marca el trauma o la herida, es lo que tú grabaste. Recuerda el ejemplo de los 2 hermanos que te puse en el episodio pasado, que los 2 reciben un pedazo de torta, uno puede grabar de mamá es muy generosa, es muy justa, es muy equitativa, el otro niño puede grabar, mamá no me quiere, quiere más a mi hermano. Lo mismo pasa con papá. No es lo vivido, sino lo que el niño graba. Y el niño graba de acuerdo con las necesidades que tiene en su alma de evolucionar. Si no lo has escuchado en otros momentos, nosotros cuando venimos a este mundo llegamos con un plan. Hemos concebido un plan prenatal donde identificamos o marcamos los principales aprendizajes de esta vida. Y para poder vivir esos aprendizajes hacemos un pacto con una mamá y con un papá que se comporten de cierta manera para que yo pueda desarrollar, evolucionar, generar los aprendizajes que tengo que aprender. Evidentemente, como personalidad, no lo sabemos, no lo tenemos claro. La personalidad es la que está aquí en la tierra. Como alma sí sabemos qué está pasando. Ahora bien, voy a explicarte qué es lo que papá te enseña, qué es eso de la energía masculina y la norma, que son los 2 elementos que tú grabas de papá. La energía masculina la puedes grabar de papá, la puedes reconocer o la puedes asumir con lo que vives con papá o con lo que vivas en tu casa con esa figura paterna que pueda representar. Es decir, si un abuelo fue el que estuvo presente porque papá no, un tío, un hermano, que esa energía masculina de allí tú la puedes aprender. Sin embargo, la norma solo la aprendes de papá, sea que papá esté presente o no esté presente. Cuando no está presente papá, grabas esa norma a partir de lo que escuchas, las referencias que tienes, lo que te dicen de ese papá. Entonces, de acuerdo con eso que tú has escuchado, puedes o no grabar la norma. Vamos a hablar de los 2 temas, luego hablamos de la herida de padre. La energía masculina, recuerda que todos tenemos energía femenina y energía masculina, sea hombre o mujer, todas las personas, todos los seres humanos tienen estas 2 energías. La energía masculina se percibe en el lado derecho del cuerpo. Todo lo que te pase en el lado derecho del cuerpo puede estar asociado o a papá o a la energía masculina. Si te pasa que te duele, no sé, el oído derecho, revisa qué pasa con lo que papá te decía, lo que esperas que papá te diga o relación con alguna persona del género masculino o que no quieres escuchar de esa energía masculina en ti. ¿Cómo se visualiza la energía masculina en ti? La energía masculina es la que sale a tomar acción, la que hace, la que ejecuta, es la que está muy activa, llena de energía para la acción. La energía masculina representa la seguridad
y tiene todo que ver con el ir afuera, con el ir al mundo exterior y tomar acción. Entonces, cada que tú, por ejemplo, tomas una rutina de voy al gimnasio, salgo y trabajo, cumplo con mi familia, cumplo con las otras personas, te está hablando de la energía masculina, es la capacidad de realizar proyectos, de trabajar, de ejecutar tu profesión, tu labor. Asociado esto a la norma, ¿qué es la norma? Como te decía ahora, la norma solo la puedes grabar de papá y grabas la norma cuando ves que papá va afuera a trabajar, entra el dinero a la casa, es el proveedor, papá es el arquetipo de la seguridad y te enseña la norma, el cumplir la autoridad, las reglas, cumplir con esas reglas en el exterior, el ir a trabajar, el proveer. Es un pensamiento más lógico, más lineal. De hecho, es tanto que va afuera que el aparato reproductor masculino va hacia afuera, está hacia afuera. El femenino está hacia adentro, es un contenedor. Entonces de papá grabas ir afuera, ir a disfrutar la vida. Papá era el que salía, rumbeaba, se enfiestaba, se emborrachaba y mamá estaba en la casa. No es que así tenga que haber sido, es como está configurado, grabado, llamémoslo así, en el ADN del ser humano por la historia. Y así es como el niño graba esa norma o esas características de papá. ¿Qué pasa cuando tú grabas la norma y la rechazas? Aquí viene el tema que es muy interesante. Por ejemplo, conocí el caso de una mujer que su papá era militar y era muy fuerte, entonces su norma era muy agresiva, de mucha autoridad, y esta mujer, aunque aprendió la norma de papá, el poner reglas, el ir afuera, el trabajar, el proveer, esta mujer rechazaba esa norma porque era demasiado agresiva con ella, con sus hermanos y con la mamá. Entonces, en la edad adulta, cuando tú rechazas o no recibes la norma de papá, lo que sucede es que tú no tienes la fuerza para ir afuera y cumplir al mundo exterior. No tienes trabajos que te duren, no estabilidad laboral, no recibes o eres bien retribuido en tu trabajo, te cuesta mucho crecer económicamente, te cuesta mucho disfrutar el dinero, te cuesta ejecutar planes, proyectos, procrastinas mucho lo que tiene que ver con el trabajo, con las acciones asociadas a los demás, a tu familia, a tu pareja, a tus hijos, a tu empleo. Cuando tú tienes una norma clara que la has improntado en tu infancia de papá, tú cumples con lo que se te encomienda en la empresa, cumples con los proyectos, haces planes de trabajo y los ejecutas, no te cuesta ejecutar o llegar a un resultado, tienes dinero, tienes bienes, materializas cosas, le cumples a tus seres queridos. ¿Qué significa que le cumplas a tus seres queridos? Que si ellos quieren ir a un lado, tú los llevas, así tú no quieras. El que no quieras y el que no lo expreses tiene que ver más con el afecto que lo vimos en el episodio de Sanar a Mamá. Entonces tú siempre estás dispuesto para el otro, para cumplirle al otro, para que el otro esté bien. Todo lo que te propones de lograr la materia lo logras, es decir, de alcanzar la materia lo logras. Es decir, quiero comprar un carro, vas y trabajas, ahorras, haces un préstamo, compras tu carro, pagas tu carro. Logras materializar, hacer tangible tus proyectos. Si tú rechazas la norma o que la tengas, esto no se te da, se te truncan, la profesión no te la disfrutas, no logras como sostener una relación de pareja tampoco. ¿Qué te aporta el papá aparte de la norma y de la energía masculina? Papá es el centro de seguridad del niño. Cuando papá está y brinda su seguridad, el niño se siente que está en un lugar seguro. Cuando eso no sucede, se graba la herida de padre. Y la herida de padre se ve sobre todo en las relaciones de pareja cuando no hay si eres hombre, no hay una buena relación con las mujeres o las minimizas o les agredes, abusas de ellas. O si eres una mujer, no te sientes tranquila con tus relaciones de pareja, no te sientes en paz, no te sientes en armonía. Entonces no confías en los hombres, genera relaciones tóxicas, donde no hay seguridad, donde tú no te sientes segura.
Entonces, cuando hay una herida de padre, no hay una capacidad de reconocer las emociones, los sentimientos. Es como si te pasaras a vivir a tu mente. Tienes exceso de control, quieres controlarlo todo y ser muy perfeccionista, seas hombre o seas mujer. Esto pasa porque a los hombres vienen con una herida transgeneracional. Si tú recuerdas, si tú eres hombre o tuviste un hermano hombre o un familiar, o esto incluso sin tener familiares lo sabemos, a los hombres se les decían, los hombres no lloran, si veían a un hombre llorando le decían que parecía una niña y reprimieron mucho las emociones. Ojo, no estoy diciendo que sea cierto, era lo que pasaba, ¿sí? Era lo que sucedía en el pasado con los hombres, no se les permitía reconocer las emociones. Entonces, si tú tuviste un papá que te decía esto, él a su vez tuvo un papá que tampoco tuvo esa seguridad de reconocer sus emociones. En el pasado, los hombres, incluso las mujeres, cuando vivíamos en el campo, cuando los seres humanos estábamos más en el campo, los hombres empezaban a trabajar desde muy pequeños. Entonces no había lugar a sentir, a veces ni siquiera a jugar. Entonces venimos de unos padres, abuelos, bisabuelos con una herida de padre, donde no se sintió la seguridad de expresar las emociones. Entonces los hombres no han aprendido todavía y están en ese proceso y cada vez mejor a expresar las emociones, a pasarse a vivir al cuerpo, que es donde se sienten las emociones, y dejar de vivir en la mente, que es donde todo se racionaliza, donde está el exceso de control y de perfección. ¿Qué pasa cuando tú te relacionas con papá desde el rencor? Si tú te relacionas con papá desde el rencor, desde la rabia, desde juzgarlo, tú sientes que el mundo exterior, que afuera es peligroso, que el único lugar seguro es estar en los brazos de mamá. Entonces te da miedo ir afuera, no te relacionas con el entorno, no cumples afuera, ahí donde viene, por ejemplo, la norma, porque sientes que afuera todo es peligroso y te puedes quedar muy encerrado, ensimismado en ti. Si te relacionas desde la pena, desde el pesar, puedes tener problemas de vocación. Cuando te decía que en el lado derecho del cuerpo está la presencia masculina, el papá también, aparte de ese lado derecho y de ese masculino, representa lo que es el trabajo, la profesión, sostener el éxito, la fuerza para poner límites. De papá aprendes la fuerza para tomar acción. Entonces, si tú tienes una relación de pareja, pero te cuesta poner límites, quizás no estás teniendo la fuerza de papá. Y tú no tienes la fuerza de papá cuando tú lo rechazas, cuando tú dices, papá no es importante en mi vida, me da igual si está o no está, nunca ha estado, no me importa, ahí no estás teniendo la suficiente fuerza para sostener el éxito, para sostener los proyectos y para poner límites en tus relaciones. Y cuando te relacionas con papá desde la culpa, no quiero ser más feliz que papá, me da culpa ser mejor que papá, me da culpa porque gracias porque yo nací y mi papá tuvo que esforzarse mucho, eso lo escuché alguna vez en un cliente. Entonces, esa culpa hace que tú no sientas que merezcas el éxito ni el disfrute de la vida. Mira que tener una relación, ahora recordemos, vínculo y relación no es lo mismo, la relación es en el día a día, si tu papá hoy no está en este plano, posiblemente no tengas una relación, pero el vínculo de padre e hijo, que es la base y que se construye durante toda tu vida, siempre va a existir. Entonces, si tú no tienes un vínculo sano con papá, mira todo lo que puede estar representando en ti. Problemas con tu profesión, con tu trabajo, con la satisfacción laboral, que tú no disfrutas el trabajo, con la materialización de tus éxitos, de tus resultados, con tener dinero, bienes y disfrutar el dinero. Una norma sana, un vínculo sano con papá se ve en esa capacidad que tú tienes. Primero, tienes un trabajo que te lo disfrutas, que te llena de satisfacción. Segundo, consigues recursos, materializas, trabajas, abres canales de abundancia, generas dinero y con eso compras bienes. Bienes pueden ser ropa, reloj, celular, carro, casa, lo que para ti sea importante. Y no solamente las compras, también las disfrutas. Entonces tienes una relación sana con el mundo exterior. Cuando hablábamos de sanar a mamá, te hablaba que la mamá representaba el mundo interior. Entonces, si tú tienes un vínculo sano con mamá, mundo interior, un vínculo sano con papá, mundo exterior, logras un balance en tu vida que te permite entregar la luz al mundo. Pero si una de las dos energías, femenina o masculina, están desbalanceadas,
ese balance no se da, esa, ese equilibrio no se da y necesitas las dos. Con la energía femenina, tú diseñas, creas, planeas, sientes, te conectas contigo, con tu intuición. Con la energía masculina, tomas acción, vas afuera, logras los resultados. Cuando las tienes las dos en balances, esos resultados los logras desde el disfrute y la conexión contigo mismo, contigo misma. En sesiones de terapia, en las constelaciones familiares y en mi programa Vida con propósito, me he encontrado con muchas heridas de padre, porque papá se va, porque papá. Esto es una opinión personal, es una creencia. Yo creo que a los padres del pasado, los padres de las personas que están más o menos de mi edad, en mi generación, no les enseñaron o no pudieron aprender el afecto porque no tenían mamás que tuvieran afecto, porque eran muy reprimidas, porque eran mujeres muy sumisas. Y vienen de papás que, como no tenían ese afecto, eran demasiado fuertes, forzaban mucho el trabajo, mucho la norma, mucho la autoridad. Entonces venimos de unos papás que no sabían ser papás. Hay muchas historias de mis clientes, la mía propia, en el que papá estuvo ausente en la vida. Y al estar ausente, grabamos una herida de padre, una falta de seguridad, una sensación de no tengo un lugar seguro. Papá no me cuidó, no me protegió, no estuvo conmigo, me incumplió, porque el deber ser es que papá me cuide y no estuvo. Entonces, muchas personas que yo he conocido a lo largo de estos 9 años como terapeuta tienen herida de padre o tienen un vínculo no sano con papá. Puede que haya mucha norma porque generalmente en mis clientes han habido muy pocos, creo que no me cabrían en los dedos de las dos manos, que tienen una norma rechazada o que no tengan norma, más que la rechacen a que no la tengan, pero sí mucha ausencia emocional, mucho abandono emocional y mucha falta de seguridad por papá. En mis consultas, hace muy poco, 2, 3 hombres en consulta veían a papá como no es importante o lo veían pequeño, no le daban el lugar, no me interesa, no lo quiero cerca. Mujeres también, pero hablo más de hombres porque precisamente quiero connotar que la herida de padre no solo se da en las mujeres. Entonces tenemos un masculino muy dañado y muy aporreado por esa ausencia paterna, tanto en las mujeres como en los hombres, en la energía femenina también. Por eso hay tanta necesidad de relaciones tóxicas, de buscar parejas narcisistas, de creer o de buscar y forzar relaciones hacia encontrar una seguridad que no voy a tener. Entonces el primer paso para sanar a papá es reconciliarme con él, es perdonarlo por lo que sea que haya pasado. En las constelaciones familiares se habla de reconciliación, pero siempre digo que es importante para el ego, para la personalidad, el perdón. Entonces empieza por perdonar esa historia, por soltarla, por perdonar a ese hombre que sea como sea, te dio la vida y si es lo único que tienes para agradecer, agradécelo. Segundo, empieza tú a construir tu propio lugar seguro. ¿Cómo construyes tu propio lugar seguro? Háblate, trátate, mírate como quisieras que una pareja te mirara, te atendiera, te cuidara. No solamente desde el regalos, desde las flores, desde los chocolates, los detalles, sino sobre todo desde la conversación interna. ¿Qué tan duro te das? Empieza a cambiar esas palabras de autoexigencia, de tener que tener el control, de tener que ser perfecto o perfecta y empieza a tratarte con más suavidad, con más compasión, con más amor. Cuando tú empiezas a reconocer que tú eres tu lugar seguro, empiezas a generar relaciones y vínculos con las demás personas de una manera más sana y armoniosa. Recuerdo una clienta de Vida con Propósito que en una de las sesiones, ya muy llegando al final del programa, el programa dura 3 meses, ella decía, estuve en mi casa, que antes me aterraba estar en mi casa sola, y sentí por primera vez que yo era mi espacio seguro. Y eso fue, wow, demasiado hermoso, porque empezó a cultivar desde antes una relación bonita con ella. Hoy ha logrado una relación de pareja que soñaba tener, muy alineada con eso que soñaba, una relación muy bonita, muy sana, de mucho amor y de mucho respeto, que antes no lograba conseguir ese tipo de relaciones. Entonces mira lo lindo que es cuando tú sanas a papá y empiezas a hacer tú mismo tu lugar seguro. Tú ya estás grande,
Ya no es momento de seguir diciendo, es que si mi papá hubiera estado, es que si mi papá me hubiera dicho, es que si mi papá no hubiera hecho, es que si mi papá se hubiera hecho, ya no más. Ya eres un adulto que debe empezar a hacerse responsable de su vida. Ayer hablaba con una mamá en una sesión de constelaciones que estaba muy preocupada por su hija, por un tema de adicciones. Y yo le decía que las adicciones tienen que ver con papá, los problemas de cabeza tienen que ver con papá, los seres humanos cuando buscamos a papá y no lo encontramos, llenamos ese vacío con adicciones de diferentes tipos. Entonces yo le explicaba esto, que la hija ya era una mujer adulta y que había que enseñarle a hacerse responsable, porque su discurso era, es que mamá, es que papá, es que no tengo, es que no me hacen, es que no me dan, es que no me escuchan, pero es una mujer ya adulta. Entonces, como adulto que eres, ya no más pataleta, ya no más, si tu niño está herido, ve y lo sanas, ve y lo acoges, ve y lo atiendes. Yo siempre recomiendo tener una foto del niño, de la niña, de los 0 a los 7 años en tu celular. Yo tengo una en mi celular, tengo otra en mi mural al lado de mi mapa de sueños y la miro con frecuencia, le hablo lindo, le digo aquí estoy, la saco a comer helado. Yo hago este ejercicio imaginario de irme con ella a comerme un helado, a decirle aquí estoy, sobre todo cuando tengo tristeza, cuando tengo dolor. Empieza tú a paternar a tu niño o a tu niña interior. Ya no más de ser víctimas de la vida. Sí, yo sé que dolió y el niño está herido, ve y lo sanas, pero empieza a empoderarte como el adulto que eres de tu vida, de tus resultados, de la situación. Lo que pasó, pasó. Y puedes ir a resignificarlo, a ver qué aprendiste, a ver cómo eso te forjó. Recuerda que lo que hayas vivido hace parte de tu contrato de almas, de tu configuración, de tu contrato prenatal. Así que deja ya de culpar a papá y a mamá y empieza a ser un adulto responsable que se hace cargo de su propia historia. Entonces, acciones para integrar la norma. Empieza a tener más fuerza de voluntad para lograr planes y ejecutarlos. Empieza a vestirte, a organizarte para los demás, o sea, empieza a darle importancia a lo que los demás puedan ver en ti. Un cliente hace poco me decía, cómo te ven, te tratan. Y él es una de las pocas personas que he visto que tienen una norma rechazada o que no tiene norma. Y él decía, es cierto, a mí nunca me ha importado y en estos días me quedó esa frase que la escuché y la asocio con esto que estamos hablando de la norma y claro, a mí no me importa, entonces a veces no me dan el lugar como el líder que soy, como el ingeniero que soy o pierdo credibilidad porque mantengo digamos, mal arreglado o con el overol de trabajo todo el día puesto y no me importa. Y voy a empezar a darle más importancia a eso. Y vio resultados, tanto que cuando llegó el primer día, así como bien lindo, bien organizadito, le dijeron que sí era que estaba buscando trabajo. Bueno, empieza a hacer sin aplazar, deja la procrastinación. Se requiere fuerza de voluntad. La norma requiere fuerza de voluntad para cumplir afuera. El afecto requiere norma de voluntad para cumplirme a mí mismo. Entonces aquí es casi que todo lo contrario. Empieza a pensar un poco más en el otro, a que te importe el otro, a que te importe el dinero, los recursos, los bienes. Haz esfuerzo por conseguir la materia. Sal de tu zona de confort, deja de decir que el dinero no es importante o que tener casa no es importante o que tener carro no es importante cuando lo que hay detrás es una falta de querer hacer un esfuerzo o de salir de una zona de confort. Recuerda que la norma tiene todo que ver con la materia, entonces aprende a administrar tu dinero, aprende a darle el valor y la importancia que el dinero sí tiene. También usa el dinero desde el disfrute, usa el dinero sin culpa, gasta, obviamente desde la responsabilidad, pero invierte en ti, date gustos, date lujos, conecta con esa fuente de, digamos, calidad de vida que te puede aportar el dinero. Por último, ten firmeza y claridad para poner límites, para tomar decisiones, para asumir riesgos. Avanza en los propósitos que tengas en tu vida sin miedo al fracaso
y con firmeza y con claridad. Cuando tú logras integrar a papá, le devuelves su lugar, que esto lo hacemos muy lindo en constelaciones familiares, devolverle el lugar al lado derecho, recibir de él la fuerza, recibir de él la capacidad de poner límites, de conectarte con los proyectos y sacarlos adelante, empieza a haber un cambio en tu energía masculina y a equilibrar un poco más esa energía femenina. Hacer con descanso, hacer con disfrute, hacer y pausar. Esto es el balance y la danza que empiezas a encontrar con estas dos energías. Y una muy buena manera de hacerlo es a través de las constelaciones familiares, que es una herramienta muy poderosa para sanar ese clan y reconstruir esos vínculos. Así que no siendo más, esto es lo que quería compartirte sobre la herida de padre, sobre lo que significa sanar a papá, conectarte con el éxito, conectarte con un amor de pareja con límites y conectarte con el mundo externo, con los recursos y con lo material. Preguntas, dudas, comentarios, citas, información sobre vida con propósito, puedes escribirlo en la plataforma donde estés viendo o escuchando y recuerda que nos vemos en el próximo episodio. Chao.